y la última palabra la tienes tú. Amado Dios y Padre Celestial, te doy infinitas gracias, Señor, por darnos esta preciosa oportunidad de estar en tu presencia, compartiendo de tu preciosa palabra, bendiciendo nuestro amado canal Telepetróleo y diciendo que todo lo que hicimos en este día fue gracias a tu amor y a tu misericordia. Recordando que este canal te pertenece, que es un misionero de tu palabra y que durante toda su programación predicamos la preciosa palabra de Dios. Un abrazo para doña Diosalva Martínez, quien generosamente nos abre estos espacios para que la palabra de Dios se extienda no solamente en Barranca Bermeja, sino en todo Colombia. Y si usted mira la página en YouTube, también puede ver la última palabra en YouTube en cualquier lugar del mundo. Ayer yo les estaba hablando de un versículo que Dios ha puesto en mi corazón de una manera repetida, y ya les he dicho que cuando oramos y humillamos nuestro ser con sacrificios como el ayuno, como la vigilia, entonces Dios se glorifica y empieza a hablarnos. Dios nos puede hablar mediante sueños, nos puede hablar mediante profetas, pero sobre todo Dios siempre nos habla a través de su palabra. Dice la palabra de Dios en Jeremías 6:16. Leo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por estar ahí acompañándome. Es un privilegio para mí contar con su compañía. Si hoy no se lo había dicho nadie, se lo digo yo de parte de Dios. Usted es la creación más maravillosa que Dios pudo hacer. Usted es una persona tan importante para Dios que Él envió a su Hijo unigénito para salvarlo a usted y a toda la humanidad. Amén. Crea que Dios tiene un propósito para usted y que si las cosas en este momento no se ven fáciles es porque aún no han terminado. Porque en su vida y en la mía, la última palabra la tiene Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. ¿Saben? Esto no es nada nuevo. Lo que pasó en los días del profeta Jeremías pasó antes de esa época de él y está pasando hoy en día. ¿Quieres saber cuándo pasó antes? Vamos a seguir basándonos en la palabra de Dios para recordar que el hombre ha sido rebelde durante toda la etapa de la historia. El hombre se ha rebelado contra Dios. Dios creó al hombre con el propósito de que el hombre le adorara y se recrearan juntos, Dios bendiciéndolo de una manera sobrenatural, con el solo hecho del hombre amarlo, adorarlo como su creador. Y el hombre se ha revelado a la historia, a lo largo de la historia, y vamos a ir a Génesis 6, del 11 al 13, y leemos. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dice segunda de Pedro 2:15. Que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. No es nada nuevo, ¿verdad? Dios siempre nos ha enviado sus profetas a hablarnos.
Dios no solamente se quedó en enviar los profetas, luego nos habló por Él mismo. Él mismo vino a hablarnos. Vamos a buscar en la palabra de Dios en Hebreos, pero antes les quiero leer en Lucas 17, del 26 al 28. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres tenían maridos hasta el día que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo, también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero nadie hacía la voluntad de Dios. Y Dios nos está llamando hoy mediante esa su humilde sierva a que retomemos las sendas antiguas, a que nos paremos, a que nos detengamos, a que miremos y a que preguntemos. Dice la palabra de Dios, eso es lo que Él quiere que hagamos. Él no dice paraos y sigue, Él no dice parad y mirad. Él nos está diciendo eso, que lo hagamos. Cuando guiamos y estamos llenos de dudas de a dónde estamos mirando, buscamos como cuando estamos leyendo un libro y se nos pierde la página. Y miramos y buscamos como cuando estamos buscando una dirección y a veces nos paramos para mirar los números. O cuando en un barco perdemos la vista de la orilla y de repente nos toca pararnos para ver hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué estamos haciendo? Estoy hablando a personas que están fuera de la iglesia porque no han conocido ni han escuchado la palabra de salvación, pero sobre todo estoy hablando a nosotros, los que ya nos convertimos, pero aún no hay diferencia en nuestra vida dentro del Evangelio como cuando no estábamos en él, lo que viene a empeorar nuestra situación. Amén. Dice la palabra de Dios para nosotros, los que ya conocemos a nuestro Señor Jesús, que una salvación tan grande es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, como en el tiempo del diluvio de Noé, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? El Señor nos está llamando a que nos pongamos a cuentas. Pero hoy voy a empezar a hablarles de hombres que hicieron eso, ¿verdad? Se pararon, observaron y preguntaron a la Biblia cómo debían hacerlo. Les vuelvo a repetir, ¿qué es la Reforma? Se conoce con el nombre de Reforma al movimiento religioso que tuvo lugar en Europa en el siglo XVI, en la parte occidental de la cristiandad. Aunque sus efectos fueron más allá de lo puramente teológico, sin embargo sus raíces fueron estrictamente doctrinales. Hoy les voy a empezar a hablar de 4 hombres precursores de este movimiento y les voy a hablar de Martín Lutero. Martín Lutero nació en Sleben, Alemania, en 1483 hasta 1546. Les voy a hablar de Juan Calvino, que nació en Noyon, Francia, y nació en 1509 y murió en 1564. Les voy a hablar de Ulrich Zwinglio o Ulrico Zwinglio, mejor llamado en la traducción, que nació en Alto Teutoburg, Suiza, en 1484 y murió en 1531. Por último, les voy a hablar de John Knox de Huntington, Escocia, y nació en 1514 y murió en 1572. Fueron hombres que nos dejaron un legado muy alto, porque fueron hombres que le sirvieron al Evangelio, a su estudio, a proclamarlo, a predicarlo a una costa de humillaciones.
aún a costa de ser rechazados por el sistema que imperaba la Iglesia Universal, y ellos se enfrentaron a esta serie de anomalías que no tenían nada que ver con la iglesia primitiva de la que Jesucristo nos habló y de la cual quedó constituida por sus apóstoles. Entonces quiero empezar con un recuento histórico y pues quiero aumentar su conocimiento como teóloga, y saben que trato de hablar de una manera muy sencilla, pero es necesario que en estos días, que en estos tiempos sepamos la historia de hombres que dieron su vida por predicar a Jesucristo, por llevar el Evangelio. Y de esto estamos necesitando. Y sé que Dios va a levantar un remanente, personas que no estamos movidos por intereses ajenos a que el nombre de Jesucristo sea exaltado, a que el nombre de Jesucristo sea honrado, a que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Les voy a hablar muy brevemente de estos hombres. Y antes de que la Reforma naciera, hubo personajes que denunciaron el sistema de abusos y supersticiones populares extendidas por doquier. Por ejemplo, Pedro Baldo, Chan Hus y John Wycliffe, entre otros, fueron figuras que se enfrentaron al estado generalizado de cosas antes de la Reforma. A estos personajes se les ha denominado los precursores de la Reforma. La fecha tradicional que marca un antes y un después en la historia de la Iglesia sería el 31 de octubre de 1517, cuando el fraile agustino Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. En este documento se atacaba el sistema de indulgencias y se afirmaba que el Papa no tenía autoridad sobre el purgatorio, no teniendo la doctrina de los méritos de los santos justificados en el Evangelio. En esas doctrinas, Lutero veía una corrupción de las doctrinas de la redención y de la gracia. De ahí que los pilares de la Reforma sean tres: sola gracia, no méritos; sola fe, no obras; y sola escritura, no tradición. Aunque la intención de Lutero no era romper con la Iglesia Católica, los acontecimientos se precipitaron, siendo llamado a comparecer en 1521 ante el emperador para dar cuenta de sus libros e ideas. Ante su negativa a someterse a la autoridad de la Iglesia Católica y de la tradición si no se le demostraba su error por medio de la Biblia, Lutero fue excomulgado. A partir de ahí comenzó un movimiento que se expandió por buena parte de Europa Central, Septentrional y las Islas Británicas, tomando diversas formas. Por ejemplo, Huldrych Zwinglio en Zúrich concordaba con Lutero en la doctrina de la justificación por la fe, aunque difería en su entendimiento de la cena, mientras que Lutero rechazaba la interpretación católica consistente en la transubstanciación y sostenía que Cristo está presente en los elementos porque Él está en todas partes. Pero Zwinglio afirmaba que las palabras de Jesús había que ser interpretadas en sentido alegórico, por lo que el pan y el vino son símbolos de su cuerpo y su sangre, siendo la cena un memorial de la muerte de Jesús. Mañana vamos a continuar con esta serie de confrontaciones que llevaron a la Iglesia Universal a no aceptar los planteamientos y los argumentos de estos hombres que se levantaron a decir que el purgatorio no era de acuerdo a las indulgencias y que las almas no salían de acuerdo al dinero que se daba por ellas. Hoy los voy a dejar con algo relacionado con un predicador evangelista de esta era que recorre los tiempos sin otro interés que proclamar el nombre de Jesucristo en un ministerio llamado Sol de Justicia, que va de la mano con el ministerio de la última palabra. Los amo en el amor de Cristo, los amo yo, Cici Flores, y recuerden, en su vida y en la mía, la última palabra la tiene Dios. Que el Señor le bendiga. Yo te pido que me des la oportunidad de volver a tus caminos. Y yo te pido que me ayudes y me des la fuerza
para hacerlo en esta noche. Y el Espíritu Santo, ordenando mi corazón, de Jesús, te abro mi corazón, te recibo como el dueño y Señor de mi vida. Yo te pido que perdones y con tu sangre laves, limpies cada uno de mis pecados. Hoy, Señor, yo reconozco que te he ofendido, pero hoy tomo la decisión y la determinación de servirte y serte fiel. Dame tu fuerza, Señor. Dame tu fuerza, Señor. Por medio de la noche, Señor, que nos ato a tu reino, nos ato a la vida eterna, a la salvación, a la salud, a la prosperidad. Y declaro que en esta noche, Señor, lo que tú has colocado en Dios, se lo aumentes, se lo aumentes, se lo Y la última palabra, oh, la tienes tú.